que nos vamos a meter en el circuito de Gilles-Villeneuve, allí en Canadá, en donde el piloto argentino tendrá protagonismo este fin de semana con una nueva fecha en un campeonato que realmente está rojo vivo. Es verdad que Alpine en este último tiempo ha ido mejorando, ha ido creciendo y realmente la expectativa de cara al próximo fin de semana es totalmente alta. Pero vamos a hablar un poco de las características de este circuito que por suerte no solamente lo va a tener como protagonista, bien decía anteriormente al piloto argentino, sino que ya lo conoce. Vamos a repasar también en imágenes rápidamente de las partes importantes que tiene este circuito, un circuito que tiene poco más de 4 kilómetros de extensión, que tiene 14 curvas y que tiene realmente sectores muy largos, muy amplios en cuanto a rectas, de mucha aceleración y algunas partes importantes en donde, bueno, se van a observar seguramente algunos frenajes un tanto bruscos, que seguramente este circuito es un poco más ameno con la tecnología y con la actualidad justamente de la Fórmula 1 y de todo lo que ha pasado, por lo menos con el cambio de reglamento para esta temporada. Tengamos en cuenta que este circuito será probablemente un poco más fácil esto de recargar la batería para poder tener un poco más de energía y de alguna u otra forma ir administrando todos estos recursos en cada una de las partes del circuito. Volviendo justamente a la imagen, como bien decía, tiene rectas interesantes, allí pasando en lo que es curva 13 y 14, es ni más ni menos que el muro de los campeones, una parte importante que de hecho ha sido protagonista en buena parte de la historia de la Fórmula 1, que de hecho se conoce allí, o se conoce mejor dicho, este lugar o este sector, porque básicamente muchos campeones del mundo en el transcurso y en el desarrollo justamente de toda la historia de la Fórmula 1, bueno, han tenido colisiones importantes en momentos importantes del campeonato, momentos en donde había que sumar puntos, en donde se estaba justamente peleando un campeonato, y en homenaje a eso, bueno, justamente lleva ese nombre, un circuito que realmente, si uno lo compara con los que ya pudo visualizar en las primeras fechas, es más o menos similar a lo que es Australia. Es un circuito semipermanente que también tiene algunas características similares a Mónaco o a Bakú, pero también parecido a lo que es Australia, como bien decía, que tiene ni más ni menos que los muros casi como de amenaza, y que se sabe que si uno por ahí acelera de más o frena a destiempo o comete alguna equivocación, realmente se puede pagar muy caro, y esperemos que no suceda nada con respecto a lo que pueda suceder tanto con Franco, con Alpine y con la estructura en sí para este fin de semana. Es un circuito que presenta una característica un tanto interesante con respecto a la carga aerodinámica. Es un circuito que tiene muy poca o baja carga aerodinámica, que no sufre tanto desde ese aspecto y que también es un tanto más ameno positivo con respecto a los componentes. Hablamos justamente del neumático. Es un circuito que no degrada tanto el neumático y que evoluciona bastante rápido con respecto a cómo se vaya, bueno, llevando adelante o llevando a cabo justamente la jornada. Volviendo a lo que decía anteriormente, este es un circuito que Franco Colapinto lo conoce. De hecho, el año anterior, en su presentación con la estructura francesa, tuvo la posibilidad de estar en ese circuito. Obviamente en las prácticas no hubo, digamos, un rendimiento positivo porque le costó bastante. Recordemos que Franco antes de esta carrera había debutado en Emilia-Romagna, había debutado en Italia, después vino a Canadá, y allí el argentino hizo todo lo posible para, en principio, bueno, sacar un buen resultado, y de hecho así lo consiguió, porque en esa carrera en particular, hablamos del 2025, Franco Colapinto quedó 13º en la carrera final, mientras que su compañero de equipo, estamos hablando de Pierre Gasly, finalizó 15º, 2 puestos más atrás, un poco más retrasado. Y en cuanto a los entrenamientos, bueno, Franco realmente le costó mucho, estuvo en la parte final de la parrilla, no se terminó de imponer en ningún momento. Si bien es verdad que en la clasificación fue mucho más competitivo que su compañero, hablamos justamente del francés, no terminó siendo una buena carrera. Pero claro, el contexto es totalmente distinto si uno lo compara con este 2026. Un auto que ha mostrado otro funcionamiento, que ha mostrado tener más argumentos, que tiene quizás más herramientas para poder pelear con las otras estructuras que están, o que por lo menos han mostrado una buena fortaleza en este 2026, pero lo importante y lo positivo de este aspecto, de este punto, es que Franco tiene data, tiene información importante de este circuito, de cómo se tiene que manejar, de cuáles son los puntos que hay que tener en cuenta, dónde es por ahí la parte más compleja del circuito, y me parece que todos estos detalles realmente pueden marcar la diferencia para un Franco, para un piloto argentino que realmente llega para este fin de semana casi que con la flechita hacia arriba, porque realmente está en un buen presente. Y de hecho lo que ha pasado en el Gran Premio anterior, con lo que sucedió justamente en Miami, viene realmente envalentonado el piloto argentino, que recordemos, en el circuito norteamericano, prácticamente hace 1 o 2 fines de semana atrás, en una fecha anterior, pudo quedarse con
esa séptima colocación. Recordemos que este fin de semana la carrera en Canadá tendrá la misma modalidad que en Miami, es decir, será carrera sprint y después tendremos la carrera final, con lo cual se abre esta posibilidad para que Franco Colapinto pueda casi que de alguna otra forma sumar puntos de forma duplicada, en principio con la carrera sprint y después en la carrera final, que también otorgará puntos importantes y que de alguna u otra forma esto le va dando un poco de estructura a un campeonato que lo tiene muy pero muy firme a Mercedes y a Kimi Antonelli preferentemente. Pero siguiendo con Alpine, bien decía que Franco conoce muy bien este circuito y realmente ha estado trabajando en Enstone, allí justamente con los simuladores y allí donde tiene sede Alpine, trabajando toda la puesta a punto para este circuito, y me parece que este es un aspecto importante de cara al fin de semana y de todo lo que se viene, porque si uno lo compara con los circuitos anteriores, Franco tuvo que readaptarse, tuvo que ir conociendo, tuvo que casi que de alguna u otra forma ir apretando las clavijas, ir mejorando, ir afinando ese auto, que obviamente a medida de que fue transcurriendo la jornada, bueno, fue de alguna otra forma consiguiendo resultados. Así que dicho esto, hay que tener en cuenta que este fin de semana Franco Colapinto tendrá algunas mejoras, como así también pasó en Miami. Claro, las mejoras van a ser un paquete muy reducido, son simplemente algunas cuestiones que se van a modificar para ver cómo es el rendimiento de este A526. Tengamos en cuenta que como será modalidad sprint, solamente vamos a tener una práctica libre que va a ser bastante extensa y que será importante para que los pilotos, en conjunto con los ingenieros y los directores de equipo, puedan mapear, conocer un poquito más el circuito, ver cómo se encuentra también la condición climática y en pos de eso, bueno, tomar decisiones. Después de eso, obviamente tendremos toda la actividad importante, porque después se vendrá la clasificación, se vendrá el sprint, se vendrá la carrera sprint y también se vendrá la carrera final. Continuando con lo que había pasado en Miami y en relación al buen presente que estaba atravesando el piloto argentino, realmente volvemos a recordar de que Franco Colapinto en ese fin de semana realmente pudo conseguir grandísimos resultados. De hecho, en las prácticas libres se finalizó 11º, estamos hablando justamente de Miami, que fue la carrera anterior. En la quali, en el sprint, terminó 8º, y en la carrera sprint terminó 10º. En la quali se había anticipado su compañero a Pierre Gasly y después en la carrera terminó 7º. También hay que tener presente que en esa carrera Gasly no pudo completar la competencia porque tuvo un toque con Lawson, que eso derivó en un vuelco que realmente fue terrorífico para el piloto francés y que realmente con todas estas innovaciones tecnológicas en cuanto a seguridad claramente le permitieron al piloto francés casi salir sin ningún inconveniente, sin ninguna complicación, ¿no? Después de ese semejante accidente que tuvo después del golpe de Lawson. Siguiendo con esto, este fin de semana Franco, como bien decía, va a tener algunas actualizaciones. Habrá que ver cómo repercute en el auto y qué resultados puede sacar en un fin de semana que Nielsen y hasta incluso otros directores o otros directivos, mejor dicho, del equipo, mencionaron que Canadá tiene similares características en comparación a Miami, con lo cual es probable que el funcionamiento que mostró el Alpine en Estados Unidos se pueda replicar obviamente en Canadá, pero también tengamos en cuenta que las demás estructuras que componen la parrilla también van a llevar actualizaciones, así que habrá que ver en qué punto está parado Alpine y será muy importante este fin de semana para más o menos tantear y ver en qué lugar del campeonato se encuentra Alpine, una estructura que trata de hacer todo lo posible para, bueno, pelearle a las estructuras de mayor importancia. Siguiendo con lo que vamos a ver este fin de semana, realmente hay muchísimas expectativas y de hecho el director deportivo del equipo, hablamos justamente de Steve Nielsen, hizo alguna que otra declaración y en los testimonios, bueno, mencionó esta parte importante que dice: nos dirigimos a Montreal listos para afrontar otro fin de semana de sprint, el tercero de la temporada hasta el momento. Salimos de Miami bastante satisfechos, con más puntos añadidos a la tabla después de que Franco terminara en la posición 7 el domingo, su mejor resultado en la Fórmula 1 con Pierre, sumando un punto en la carrera sprint. Esto habla un poco de la confianza, de la fe y de lo que pretenden ni más ni menos que con Franco Colapinto. Más allá de esta expectativa, también hay una cierta presión con respecto al resultado que pueda conseguir Franco, porque Nielsen en alguna parte mencionó de que quieren de que Franco pueda mantener esta constancia, que será muy importante de cara al campeonato, porque claramente van sumando puntos. Recordemos que el piloto argentino tiene 7 unidades y de hecho ha sacado una buena cantidad de puntos que, si uno lo compara con lo que hizo el año anterior, realmente esta temporada en lo que va del año está siendo formidable. Obvio, falta mucho todavía del campeonato, falta bastante por desandar, habrá que ver qué sucede en lo que resta de la competencia,
Pero siguiendo con lo que decía Nielsen, allí hacía alusión a esto. Dice: fue genial ver a Franco tan cómodo en la última ronda y queremos que ahora muestre cierta consistencia y repita ese nivel de rendimiento cada fin de semana. Se lo notó realmente muy cómodo el piloto argentino, por lo menos en el fin de semana anterior en Miami. Fue algo distinto o casi contrario a lo que le pasó a Gasly, que no pudo mostrar una buena performance en la pista. Realmente le costó bastante el fin de semana, y de hecho con ese golpe que tuvo habrá que ver cómo repercute en el monoplaza, porque recordemos que Alpine estuvo trabajando y de hecho gastó una buena cantidad de dinero, hizo una inversión importante para restaurar algunas partes del auto que se deterioraron, que realmente se vieron perjudicadas por ese golpe, y habrá que ver cómo queda ese auto y cómo es el funcionamiento en pista de un Gasly, que claramente tendrá que hacer todo lo posible este fin de semana para, bueno, otra vez volver a amigarse con esa buena imagen que había mostrado en las primeras fechas. Recordemos que el piloto francés ha sido quizás la referencia que tiene la escudería, porque es el piloto que más puntos ha sumado a la estructura y porque es en definitiva el piloto número uno, es decir, al que básicamente se le hace o se le realiza o se le arma toda la estrategia en pos de que consiga puntos, en pos de que pueda mantener la estructura en una buena ubicación en el campeonato de pilotos y también en el campeonato de constructores. De cara al fin de semana vamos a repasar rápidamente de cómo van a ser los horarios para que ustedes tengan presentes y para que de alguna u otra forma puedan estar en continuidad con el seguimiento de la información, con todo lo que va a ir pasando con el piloto argentino, que si le parece lo vamos a repasar en esta placa para ver cómo serán los horarios, que arrancarán ni más ni menos que el día viernes. Recordemos que al no tener prácticas o al no tener dos prácticas, recordemos que se elimina una al tener una carrera sprint, con lo cual va a ser un poco más acotada esta jornada. Va a arrancar el día viernes con las prácticas libres de 13:30 a 14:30. Después de esto tendremos la clasificación sprint prevista desde las 17:30 hasta las 18:14. Todo esto es horario República Argentina. El día sábado tendremos la carrera sprint de 13 a 14 horas. La clasificación irá de 17 a 18 y el día domingo tendremos ni más ni menos que la carrera a partir de las 17. Recordemos, un circuito de 14 curvas que tiene poco más de 4 kilómetros, una carrera que está más o menos prevista a 70 vueltas, así que lo tendremos allí como protagonista al piloto Franco Colapinto. Obviamente vamos a estar siguiendo muy de cerca, como decíamos anteriormente, hay muchas expectativas de cara a lo que pueda pasar este fin de semana, porque realmente los resultados han acompañado el proceso y este auto, en comparación con lo que se mostró en el 2025, realmente es una imagen totalmente distinta, es una imagen que de alguna otra forma, bueno, comienza a borrar ese gusto amargo que dejó el A525, ese auto que realmente no tenía herramientas, no tenía argumentos para presentarle batalla a ninguna de las estructuras que en aquel entonces, bueno, completaban esa parrilla. Este año Franco Colapinto ha mostrado otra versión, sumó puntos en China, sumó puntos ahora en Miami y realmente ha mostrado una buena imagen que de alguna u otra forma va mostrando, ¿no?, un poco la confianza que tiene el piloto argentino, que ha mejorado muchísimo en cuanto a su rendimiento, y esperamos que pueda seguir en esa misma seguidilla de mejoras conforme a lo que restan, porque recordemos, todavía no hemos pasado por Mónaco, no hemos pasado por Barcelona, quedan muchos circuitos y de hecho se espera que Alpine siga mejorando, porque hay algunos problemas con respecto a la parte aerodinámica que aún no se han resuelto de todo, pero que queda Mónaco, queda Barcelona, y que ese punto en particular en Barcelona esperan desde Alpine que se puedan solucionar estos problemas. Es más que probable que a medida de que vayan pasando las carreras puedan ir surgiendo nuevos inconvenientes en el auto. Por ahora está todo casi medianamente controlado. Veremos si pueden de alguna u otra forma solucionar este problema en términos de aerodinámica y si se puede mejorar ese rendimiento. Por el momento Alpine es una estructura que va de menos a más, que ha mejorado muchísimo en cuanto a su imagen, y vamos a seguir muy de cerca todo lo que pueda pasar con el piloto Franco Colapinto. Por nuestra parte, esto ha sido todo por hoy. Seguramente nos vamos a reencontrar en el próximo segmento.